Las 10 montañas rusas más peligrosas de la historia. Número 10. Big Thunder Mountain, Disneylandia, California, Estados Unidos. Con la temática de un tren minero desbocado, los pasajeros giran a través de una serie de montañas, antiguos túneles de minas y paisajes desérticos. La mañana del 5 de septiembre de 2003, Disneylandia no cumplió su promesa de ser el lugar más feliz del mundo cuando se produjo un terrible accidente. La mañana en que ocurrió el accidente, la atracción había funcionado aparentemente sin problemas, pero durante los 2 últimos paseos antes del incidente, los miembros del equipo empleados del parque de Disneylandia informaron de unos ruidos extraños procedentes del tren número 2. Alrededor de las 11:20 de la mañana, el vagón principal del tren número 2, diseñado para parecer una máquina de vapor roja, se convirtió en un auténtico tren minero desbocado y descarriló en un túnel, y el vagón conectado detrás se vio obligado a pasar por debajo. Momentos después del accidente, los testigos que se encontraban en la fila para montar en el Big Thunder recuerdan que 2 jóvenes que pudieron liberarse de los escombros salieron corriendo del túnel gritando: «¡Alguien está mal herido! ¡Es muy grave! ¡Que suba a alguien!». Otros pasajeros quedaron atrapados entre los escombros durante algún tiempo antes de que los socorristas pudieran liberarlos. En total, 10 motoristas resultaron heridos. Un joven de 22 años fue ingresado en el hospital en estado grave. Tenía laceraciones en la cara y una lesión grave en el pecho. Otro joven de 22 años, Marcelo Torres, que viajaba solo en la parte delantera, falleció a causa de una lesión en la cabeza y el pecho. A pesar de este accidente fatal, esta atracción sigue abierta hoy en día. Número 9. El Fujin Raijin 2, Expoland, en Osaka, Japón. Esta montaña rusa de acero y de pie, a la que a veces se denomina la máquina de la muerte de Osaka, lleva a los pasajeros a través de múltiples giros y caídas. Expoland llevaba 30 años abierta sin problemas, pero tampoco había sustituido a las piezas envejecidas durante este tiempo para ahorrar dinero. En 2007, la negligencia se hizo notar cuando la rueda de la montaña rusa Fujin Raijin 2 se rompió y descarriló uno de los vagones. El vagón se puso de lado y una pasajera se golpeó la cabeza con una barandilla y murió al instante. Otras 18 personas resultaron heridas. El trágico accidente provocó el cierre del parque durante meses mientras se realizaban inspecciones de todas las montañas rusas. Se descubrió que no se había realizado la inspección anual de las montañas rusas y 3 empleados del parque fueron acusados y declarados culpables de negligencia profesional con resultado de muerte. Estos empleados también habían presentado informes falsos de que el parque realizaba controles regulares en la montaña rusa. Tras las inspecciones, el parque se reabrió, pero la atracción Fujin Raijin 2 se cerró definitivamente. El parque solo permaneció abierto 2 años más antes de cerrar por problemas financieros. La gente perdió la confianza y dejó de visitar el parque. Este no fue el único parque que tuvo que hacer inspecciones después del accidente. Todos los parques de atracciones de Japón tuvieron que cerrar debido a las inspecciones, lo que provocó que otros cerraran también al no poder permitirse el tiempo de inactividad. La 8ª montaña rusa más peligrosa de la historia es la Wildcat Ride del Bells Amusement Park en Oklahoma, Estados Unidos. Esta montaña rusa de acero para 4 personas tenía una altura de 4 pisos, con múltiples giros y caídas. Con capacidad para 900 personas por hora, a primera vista, nada en esta montaña rusa parecía terriblemente peligroso. Pero un fatídico día hizo de esta montaña rusa una de las más mortíferas de la historia. El accidente tuvo lugar el 26 de abril de 1977, 2 semanas después de la inspección de seguridad de la atracción por parte del Departamento de Trabajo de Oklahoma, que no encontró ningún fallo. 4 pasajeros casi habían llegado a la cima de la colina del ascensor cuando la cadena del ascensor se soltó prematuramente y la montaña rusa empezó a deslizarse hacia atrás. El sistema de seguridad que debía evitarlo falló debido a un mal diseño. La montaña rusa bajó a toda velocidad por la colina del ascensor y se estrelló contra el vagón que esperaba a continuación. Un chico de 14 años que estaba en el asiento delantero de la montaña rusa que falló salió despedido de su asiento cuando los carros impactaron entre sí. Se golpeó la cabeza con una barra metálica de apoyo y murió. Este terrible accidente no solo provocó la muerte de este pobre chico de 14 años, sino que otros 6 pasajeros fueron enviados a hospitales cercanos, 2 de ellos en estado grave. Número 7. Willard's Wizard, en Marriott's Great America, Santa Clara, California, Estados Unidos. Esta montaña rusa zumbadora comienza en una colina de elevación en espiral que eleva la montaña 21 metros en el aire antes de zumbar alrededor de la pista durante 2 minutos de giros y caídas llenos de adrenalina. El Wizard o zumbador era una atracción muy popular, pero desgraciadamente en este parque no era tan popular el mantenimiento de las atracciones, por lo que el accidente ocurrido era completamente evitable. El 29 de marzo de 1980, cuando el tren estaba terminando la pista, el sistema de frenado no pudo reducir la velocidad al entrar de nuevo en la zona de
carga y chocó con el tren que estaba subiendo. Resultaron heridas 8 personas y un niño de unos 13 años perdió su vida. El niño fue arrojado a las vías y aplastado. Las autoridades descubrieron más tarde que el Parque de Santa Clara era consciente del fallo en el sistema de frenado, pero no informó ni solucionó el problema antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de ello, la atracción funcionó durante otros 8 años antes de cerrar finalmente. Su gemela en Six Flags de Illinois sigue funcionando. La sexta montaña rusa más peligrosa de la historia, Wild Wonder, en Gillian's Wonderland Pier, Nueva Jersey, Estados Unidos. Esta montaña rusa de acero en forma de zigzag no es conocida por su velocidad, sus grandes saltos, sus bucles o nada más emocionante. La mejor manera de describirla es como una atracción para ratones salvajes. El 29 de agosto de 1999, Mark Matzak y sus 2 hijos eran los siguientes en la fila para subir a esta maravilla salvaje cuando se dio cuenta de que el tren que acababa de salir empezaba a precipitarse hacia atrás. Fue como, "Oh Dios mío, está volviendo a bajar", dijo Matzak, de 39 años. Automáticamente recibieron el golpe. Una madre y su hija, que estaban en la montaña rusa que funcionaba mal, perdieron la vida. Por desgracia, otras 2 personas resultaron heridas. ¿Qué fue lo que pasó? Tras una investigación, descubrieron que durante un reciente mantenimiento programado, los empleados del parque habían sustituido las piezas de fábrica por otras mucho más baratas y de menor calidad. Las piezas no solo eran baratas, sino que se instalaron de forma incorrecta, lo que provocó que el mecanismo de seguridad no pudiera impedir que el tren rodara hacia atrás como estaba previsto. Muertes como estas son tan lamentables porque son tan evitables. Prepárense, porque ahora estamos en el top 5 de las montañas rusas más peligrosas de la historia. Número 5. Derby Racer, Revere Beach, Massachusetts, USA. Esta montaña rusa de madera se construyó literalmente como una carrera, con 2 atracciones simultáneas lanzadas una al lado de la otra que permitían a los pilotos rodar cara a cara a lo largo de la pista. Derby Racer fue un problema desde el principio, y no se debería haber permitido que funcionara tanto tiempo como lo hizo. En junio de 1911, poco después de que la atracción se abriera al público, un joven salió despedido de su asiento y sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida. Después de este accidente, la montaña rusa cerró, pero solo durante 2 cortas semanas. 6 años más tarde, un hombre fue arrojado de su asiento y aterrizó delante del tren y fue aplastado. El tesorero del parque también perdió la vida en la atracción durante una demostración de seguridad, pero lo único que hizo el parque fue añadir unas barandillas de seguridad alrededor de la pista. Al menos otros 2 incidentes notables tuvieron lugar en esta atracción durante su vida, después de los 3 primeros incidentes. En 1923, una pareja fue arrojada de la atracción y sufrió lesiones graves. Y en 1929, otro participante fue arrojado del tren, lo que dio lugar al caso de 1935 del Tribunal Supremo de Massachusetts contra Ocean View Amusements, el operador de la montaña rusa. Una atracción tiene que ser realmente muy mortal para justificar un caso ante el Tribunal Supremo. Número 4. Big Dipper, en Craig Park, en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Esta montaña rusa de madera con 4 vagones presentaba largas y veloces rectas cuesta abajo y fue el hogar de uno de los accidentes de montaña rusa más mortales de la historia de Estados Unidos. Craig Park fue fundado en 1895 por una empresa cervecera. Básicamente era una cervecería con atracciones. El parque incluía una heladería, una máquina de olas, un globo aerostático y una montaña rusa llamada el Big Dipper. El 24 de julio de 1930, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrió una tragedia. Un perno se soltó y descarriló el vagón delantero del Big Dipper, que arrastró a los 3 vagones siguientes fuera de la vía. Los 4 vagones, cargados con 23 pasajeros, salieron volando y cayeron en picada unos 10.5 metros hasta el suelo. 17 personas resultaron heridas, 4 murieron, 3 en el acto. 2 pasajeros murieron en los vagones y uno de ellos fue aplastado por la caída del tren. El último murió en el hospital por una hemorragia interna la mañana siguiente. Otros que sobrevivieron tenían huesos rotos, cráneos fracturados y muchas otras lesiones graves. Tras el horrible accidente, la asistencia al parque disminuyó hasta que este cerró en 1940. El accidente también provocó la prohibición de las montañas rusas en la ciudad de Omaha hasta 1950. Felicidades por haber llegado al top 3. Si estás disfrutando de esta loca mirada a las montañas rusas más mortíferas de la historia, déjanos un like, así sabemos que te gusta. Y si quieres ver más videos de los mejores 10, recuerda suscribirte. Honestamente, aunque esta mención honorífica no es una montaña rusa, el Trebuchet humano es definitivamente una de las atracciones más locas de la historia. La tercera montaña rusa más peligrosa de la historia se llama Mindbender, en el West Edmonton Mall de Canadá.
En su momento, la mayor montaña rusa cubierta del mundo, Mindbender, era una rápida montaña rusa de metal que ofrecía múltiples y aterradores bucles, veloces giros cuesta abajo y una velocidad máxima de 100 km por hora. La noche del 14 de junio de 1986, la vida de Rodney Chaiko cambió para siempre. Él y su amigo David Sager fueron los últimos en embarcar. Se sentaron en el vagón trasero detrás de la pareja de novios Tony Mandrusiak y Cindy Sims. En mitad del trayecto, una de las ruedas del vagón trasero se desprendió debido a que un tornillo se aflojó y el vagón empezó a dar coletazos detrás de los demás. Esto ralentizó la montaña rusa y no pudo completar el siguiente bucle, y el tren empezó a ir hacia atrás, lo que provocó que el vagón trasero chocara con un pilar de apoyo. Rodney, David, Tony y Cindy salieron despedidos de sus asientos hacia el suelo de cemento. Recuerdo que sentí que se balanceaba y me agarré al asa, recuerda Chaiko. Lo siguiente fue aterrizar en el suelo. Rodney fue el único superviviente del coche que salió volando de la pista, pero sufrió importantes lesiones. El choque le destrozó la parte inferior de las piernas, le aplastó la mitad del hombro izquierdo y le rompió los pies, la pelvis, la parte inferior de la espalda y todas las costillas del lado izquierdo. 19 personas más fueron enviadas al hospital. Rodney Chaiko padece dolores crónicos por este accidente con los que tiene que lidiar desde 1986. También sigue presionando para que el centro comercial del oeste de Edmonton ponga un monumento en memoria de su amigo y de la pareja que perdió la vida esa noche, pero ha obtenido poca o ninguna respuesta. La segunda montaña rusa más peligrosa de la historia también se llama como la número 4 de Big Dipper, pero esta montaña rusa estaba en el Battersea Funfair de Londres, Inglaterra. Esta montaña rusa de madera con varias bajadas y giros fue el desafortunado lugar del accidente de montaña rusa más mortal de la historia. El 30 de mayo de 1972, la montaña rusa Big Dipper fue la atracción más popular de lo que algunos consideran el primer parque temático de Gran Bretaña que precedió a Disneylandia en 4 años. Esta atracción comenzó como cualquier otra. Los pasajeros ansiosos se cargaron para tener su turno, pero no tardó en ocurrir el desastre. El tren salió de la zona de carga y dio la vuelta para empezar a subir la colina del ascensor, pero una vez cerca de la cima, la cuerda de arrastre se rompió y la montaña rusa volvió a rodar hacia la zona de carga. Cuando el tren retrocedió hacia la colina del ascensor, la pequeña curva de la vía lanzó a los pasajeros de sus vagones, causando muertes y lesiones, antes de que el tren se estrellara contra el que estaba cargando en la cola. Para empeorar las cosas, una joven que sobrevivió al choque inicial intentó ayudar a su amiga, que vio sepultada bajo los escombros de los restos, pero cuando se levantó y empezó a caminar hacia su amiga, la pasarela se dio bajo ella y cayó al vacío. Este trágico accidente se cobró la vida de 5 personas en total y dejó heridas a otras 13. La montaña rusa más peligrosa de la historia se llamaba Rough Riders en Coney Island, en Nueva York, Estados Unidos. Esta montaña rusa eléctrica de madera comenzaba en lo alto de una colina, lo que permitía una caída llena de adrenalina antes de llegar a una colina de elevación más adelante. La mayoría de las montañas rusas de la época utilizaban la gravedad para enviar el tren hacia adelante y un hombre que frenaba cuando era necesario. El operador de esta montaña rusa también viajaba con los visitantes, pero en lugar de tener un descanso, el trabajo del operador era apagar manualmente toda la energía eléctrica después del ascenso inicial. Sin embargo, si el mecanismo se rompía o el operario no lo apagaba a tiempo, la energía eléctrica obligaba a la atracción a ir a velocidades demasiado rápidas que hacían que el tren volcara en los giros. Las 7 muertes que causó este número son la razón por la que damos a Rough Riders el puesto número 1 de nuestra lista como la montaña rusa más mortal de la historia. El primer accidente tuvo lugar el 22 de junio de 1910, cuando, según algunos informes, el sistema eléctrico funcionó mal y el motorista no pudo frenar la atracción. La atracción tomó una curva a gran velocidad y arrojó a 16 pasajeros fuera de sus vagones, 4 de los cuales murieron al golpear el suelo tras una caída de 9 metros. Al parecer, esta catástrofe no fue suficiente para demostrar la inseguridad de este tren, ya que siguió abierto, y solo 5 años después, el 27 de julio de 1915, la montaña rusa se cobraría la vida de otros 3 desafortunados buscadores de emociones. Casi el mismo accidente ocurrió. El sistema eléctrico funcionó mal y el conductor no pudo frenar el tren, haciendo que se volcara en un giro y expulsara a los pasajeros de sus vagones desde más de 9 metros en el aire. El cuerpo del maquinista golpeó a una espectadora en el suelo cerca de la atracción y la envió al hospital. Sin embargo, en el segundo accidente se produjo un increíble acto de valentía. Una madre estaba montada en la montaña rusa con su hijo de 5 años y ambos salieron despedidos de sus asientos, pero de alguna manera ella pudo sujetar a su hijo con un brazo mientras se agarraba a una barandilla de seguridad con el otro. Colgando sobre una enorme caída, esta increíble supermamá fue capaz de aguantar hasta que llegó la ayuda para ponerla a ella y a su hijo a salvo.
Es sorprendente lo similares que fueron estos casos y lo evitable que fue el segundo accidente. El gerente de la atracción, Thomas Ward, fue arrestado y acusado de homicidio, pero el jurado finalmente lo dejó libre de culpa. Afortunadamente, la atracción no se libró por segunda vez, y tras acabar con la vida de 7 personas, se cerró finalmente. Si te ha parecido fascinante esta lista y quieres conocer más sobre otros parques de diversiones increíblemente peligrosos, haz clic en el video de la pantalla ahora mismo para conocer los 10 toboganes de agua más peligrosos. Mientras que la mayoría de las muertes en las montañas rusas ocurrieron en 1900, las muertes en los toboganes de agua son un problema moderno, con el tobogán de agua número 1 más peligroso del mundo que no se inauguró hasta 2014 antes de decapitar literalmente a un pobre niño. Esperemos que videos como este destaquen la importancia de las normas de seguridad de sentido común que seguirán salvando vidas en el futuro. Si te ha gustado este video, dale un like y suscríbete para ver más videos de nuestros Top 10.